¿Qué es más piantavotos, el COVID o la recesión económica? Bueno, esta es la duda que empieza a cundir en el mundo, sobre todo los países que tienen elecciones, ¿no? Inés Capdevila, buenas noches. Hola Pancho, ¿cómo estás? Sí, son muchos los países que tienen elecciones, empezando mañana, dentro de pocas horas, en realidad ya está en marcha la votación en Nueva Zelanda, y hasta fines de noviembre. En todos ellos encontramos un mensaje para la Argentina y varias de esas elecciones nos van a tocar muy de cerca. Muy bien, podemos aprender de cada uno. Exactamente. En todos está la dicotomía que se planteó, esta nueva grieta que nació este año de la mano de la pandemia, que es salud o economía, a grandes rasgos. Reformas judiciales nadie está haciendo, ¿no? Eso ¿Cómo? es otra cosa. Sí, exacto. No, reformas judiciales todavía no, ni expropiando empresas. Por Bien. ahora no. Bien. En Nueva Zelanda, que es el país probablemente más exitoso, porque se cree que llegó a una práctica eliminación del virus, que es, o sea, todos los países apuntan a suprimirlo, Nueva Zelanda apunta a eliminarlo. Ajá. Tiene algo así como 25 muertos en lo que va de la pandemia. Nueva Zelanda mañana intentará ver si reelige o no a Jacinda Ardern. Jacinda Ardern llegó por la puerta de atrás al gobierno neozelandés en 2017 con una popularidad en baja de su partido, el Partido Laborista. Pero a lo largo de estos 3 años tuvo 3 crisis gravísimas. El atentado en la mezquita, no sé si se acuerdan, Sí, en Christchurch, claro. la erupción de un volcán a fines del año pasado y la pandemia. En las 3, carácter empático, mucha determinación y una apelación a que toda Nueva Zelanda trabajara juntos le ayudaron a sobrepasar con mucho éxito las crisis. Mañana Jacinda Ardern se planta frente a las elecciones con un 47% de intención de voto frente a un 32% o 33% de Mirá vos, su o sea, evidentemente tiene manejo de crisis. Pero acá es donde también, no es una grieta, pero es una pequeña fisura. Aunque no lo creas, a Jacinda Ardern también le reclamaron por la economía y por medidas demasiado estrictas sobre todos ciertos sectores de la derecha neozelandesa. Esos sectores lo comparan con Australia, donde, por ejemplo, en el segundo trimestre, Nueva Zelanda se redujo la economía un 12,2%. En Australia fue el 9%. Las medidas fueron más laxas en Australia y eso le reclaman. Entonces, ¿cuál es el tema con el voto bolsillo de Ardern? Va a ganar el voto COVID. Van a premiarla con la reelección. Casi nadie tiene dudas, ni la propia primer ministro. Pero el voto bolsillo se mete en, ¿logrará la mayoría parlamentaria que por primera vez en por lo menos 4 décadas en Nueva Zelanda le permitiría a un partido gobernar con todo el poder? Eso lo vamos a saber mañana. Y en esos países, los líderes que tienen la mayoría, ¿eso es algo positivo o es mejor que esté más balanceado, Inés? Bueno, acá ya sabemos qué pasa. Pero... En el caso de Nueva Zelanda es una fórmula que, como decía, hace 40 años no existe, pero en el caso de Jacinda Ardern probablemente lo necesite ¿para qué? Para retomar en la reelección con mucho mayor margen y más facilidad para cumplir promesas que hoy le enrostran no haber cumplido, sobre todo económicas, con una mayoría muy amplia en el Congreso puede hacerlas con facilidad. Ahora hay que ver si no le pasa factura, aunque pequeño, el voto bolsillo. El voto bolsillo, ese que es muy pequeño en Nueva Zelanda, en el resto de las elecciones, Pancho, es absolutamente determinante. Sí. Hagamos un salto gigantesco, en todos sentidos, en geografía, en indicadores socioeconómicos, en estructura sanitaria, en costo sanitario de la pandemia. Vamos a Bolivia. Bolivia elige finalmente, casi un año después de la salida de Evo Morales en un proceso electoral absolutamente turbio, elige al sucesor de Jeanine Áñez. Probablemente haya balotaje, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, 42% para Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo Morales, 33% para el expresidente de centro-izquierda, Carlos Mesa. Llegarán al balotaje. ¿Y qué es lo que define esto? Hablaba con Franklin Pareja, un analista boliviano muy prestigioso, y me decía, la pandemia hoy destruyó la economía. Fue muy estricta la cuarentena y en una economía con una altísima porción de informalidad, el 80% de los trabajadores bolivianos están en la informalidad, Pancho. Ese es uno de los factores que determinó que América Latina sea el epicentro global de la pandemia. Claro. El 80% tuvo que salir a trabajar y eso explica los números de Bolivia. Son espantosos. Es el tercer país en muertos por millón de habitantes y el segundo con la letalidad más alta después de Ecuador.
¿Y dónde está el determinante económico acá? Primero hay un determinante político. La postergación de las elecciones permitió que el MAS se recuperara, se reconstruyera. Iban a ser en mayo, finalmente terminan siendo en octubre. En estos meses, en la cual quedó muy en evidencia la mala desempeño en la pandemia de Áñez, Claro, el mirá MAS, vos. sí, el MAS se recuperó. Ahora, hay un detalle que te muestra que lo más importante es el bolsillo. ¿Y cuál es? El sistema de salud boliviano está absolutamente desvencijado. Tienen menos de 2 médicos por 1.000 habitantes, menos de 2 camas de hospital por 1.000 habitantes. Son indicadores que para la OMS no te permiten dar una atención primaria. No hablemos de atención médica sofisticada, atención primaria a toda la población. Con esos números llegó Bolivia a la pandemia, después de una década de crecimiento sostenido durante los gobiernos del MAS. ¿A dónde fue ese crecimiento de 4,3% anual durante 10 años? Es la gran pregunta que hoy, frente a los desmanejos de la pandemia de Áñez, los bolivianos no se hacen respecto del MAS y a quién van a elegir probablemente como ganador de la primera vuelta al exministro de Economía. Pero probablemente Evo vos decís Morales. que va a haber balotaje. Me interesa, bueno, y dónde están los ojos del mundo es Trump. Trump. Trump supuestamente, según él dice, es el gestor y el artífice del mayor periodo de bonanza económica de la historia norteamericana. Fue buenísimo el periodo económico de Trump, nadie lo niega. Tuvo una herencia muy favorable de parte de Obama, que a partir de la crisis de 2008-2009 tuvo un país que no dejó de crecer ni de hacer descender el desempleo. Sin embargo, Trump tuvo indicadores que Obama nunca logró. Por ejemplo, subir el salario promedio. Subir el ingreso promedio de los hogares norteamericanos, bajar por debajo de 4% el desempleo. En ese escenario de una economía absolutamente pujante entró Trump en la pandemia. Los números de la pandemia ya los conocemos. Hoy a mí hay uno que me impresiona mucho que es, hoy llegó Estados Unidos a 8 millones de contagiados. ¿Sabes cuántos pobres dejó hasta ahora la pandemia? 8 millones. Claro. Ese 8 millones, de un lado y del otro, te resume el verdadero desafío de Trump. ¿Y por qué estos grandes números de diferencia hoy de Biden con Trump? Recordemos, hablábamos la semana pasada, en promedio, el promedio de sondeos muestra una diferencia de 10,5 puntos de ventaja de Biden sobre bastante, Trump, ¿no? Y 5% en los estados decisivos, 6 o 7 estados decisivos que volcarán para un lado o el otro la presidencia en función de si las encuestas tienen razón. Ahora bien, hay un detalle que te explica perfectamente esa diferencia. ¿Y cuál es? Trump fue el gestor de esta bonanza económica. Y fue muy negligente, para decirlo suavemente, con la pandemia. Nunca quiso reconocerla en su verdadera dimensión y gravedad, nunca quiso aplicar, o al menos le reclama a la oposición y cierto sector científico, nunca quiso explicar una estrategia nacional que lograra homogeneizar las políticas en un país que nunca levantó fronteras entre Estado y Estado, ciudad y ciudad. Claro. Entonces, esa gestión fue dañando progresivamente la economía. Y lo que Trump en mayo veía como una diferencia muy pequeña de ventaja de Biden contra Trump, que era entre 5 y 6%, dentro del margen de error, hoy es de 10%. ¿Por qué? Porque la confianza que los norteamericanos tenían en que Trump iba a poder manejar la economía en mayo era abismalmente superior a la confianza que tenían en que Biden iba a poder manejar bien la economía. Te diría que un 20% de diferencia porcentual. Hoy esa diferencia no existe, están parejas. En una encuesta del Washington Post y ABC, la cadena ABC de esta semana, te muestra que el 47% de los norteamericanos creen que Biden manejaría mejor que Trump la economía y el 48% cree que Trump la manejaría mejor y reconstruiría mejor Estados Unidos. Ahora bien, esa diferencia en el problema más importante para los norteamericanos hoy, que es la economía. Y muy detrás, después viene la seguridad y recién después viene el coronavirus y la salud. Pero la diferencia está en que en el coronavirus, ahí sí saca diferencia Biden. 17 puntos porcentuales. 17% más de norteamericanos creen que Biden manejaría mejor la pandemia y sus coletazos de lo que lo está haciendo Trump. Eso te explica hoy ese 10%, 10,5% promedio de ventaja entre uno y otro. ¿Sucederá eso?
es muy probable que la economía siga durante las próximas 3 semanas siendo la prioridad. ¿Por qué? Están desmejorando los indicadores económicos y a la vez están desmejorando la causa de, Claro, los de contagios. ese decline, que es la pandemia. La pandemia se cree que está entrando en un tercer rebrote en Estados Unidos. ¿Y dónde está afectando? En el Medio Oeste. Es la zona que sí o sí El voto de necesita Trump. Trump para Claro. asegurarse la reelección. ¿Y no va a haber debate? El 22 habrá debate, Viste que había... supuestamente. Trump amagaba con bajarse o Biden. Bueno, sí, las idas y vueltas de Trump. Lo que pasa es que verdaderamente lo necesita. Le quedan Claro. 2 semanas y medias a Trump para recuperar algo de esta diferencia enorme. Es menor en los estados decisivos, es del 5%. Hillary Clinton tenía una diferencia similar. Pero ¿qué sucede? Pasaron 4 años y las encuestadoras algo aprendieron. Todas dicen, o las grandes encuestadoras dicen que lograron reducir el error probable de aquellos datos que incidieron en que las encuestas estuvieran mal, ciertas encuestas. Básicamente que no computaron la educación de los votantes al dividir los universos y fundamentalmente un problema al que se enfrentan todas las encuestadoras allá, acá y en todos otros países es cómo llegás al encuestado. Porque el uso, ya no existen las líneas fijas prácticamente, los Claro. celulares es muy difícil que te atiendan. Entonces han elaborado métodos muy complejos que llegan al encuestado, a un solo encuestado por varias plataformas. Entonces dicen, con eso hemos achicado enormemente el margen de error, el muestreo es mucho más sofisticado y otra cosa, y esto es fundamental, hoy podemos hablar de esta diferencia, Pancho. La diferencia que nos va a importar es la del domingo preelectoral a la noche. Claro. Ahí es donde se deciden los indecisos. Son mucho menos que hace 4 años, mucho menos, la mitad. Pero lo suficiente como para darte vuelta un estado u otro, como lo hizo en 2016 Donald Trump, que ganó por 70.000 votos, dividido en 3 estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Excelente, Inés, como siempre. Gracias. Gracias, Pancho. Bueno, yo les decía que ahora a las 10 de la noche vamos a ver una entrevista